Regístrate en el canal Señora Hermosa. Larisa nació y creció en las afueras del centro regional. La ciudad no era demasiado grande, a diferencia de, por ejemplo, la capital, pero aún así contaba con alrededor de 1 millón de habitantes en sus mejores tiempos. Por eso la cercanía a una zona tan poblada ha tenido mucho impacto incluso en los habitantes del pueblo en el que creció la niña. Larisa nunca conoció a su padre y nunca lo vio. En su infancia, le preguntó repetidamente a su mamá quién era él, cómo se conocieron, dónde está ahora, pero su madre se fue de manera inquebrantable. En principio, la niña ya estaba agradecida de que a Tania se le hubieran ocurrido esas muecas sobre el padre del cosmonauta o el padre del oso polar. Ella simplemente dijo algo en voz baja, se podría decir, solo murmuró. Lo fue, pero pasó. A su padre no le gustó, eso es todo. En principio, Larisa estaba satisfecha con un conocimiento tan a corto plazo, no exigió consultas completas sobre esta persona. Vivían bien con su madre, siempre se entendieron y trataron de apoyarlo en todo. Mamá era un hombre bastante suave, tranquilo y sereno, por lo que Larisa era amable y alegre con ella. Y no había nada en la vida de una niña que hiciera que su madre la regañara o se enojara con ella. Laura siempre fue responsable de sus estudios. Intentó ser, si no una persona de cara redonda, al menos una persona trabajadora y de buen corazón. Estudió sola, no bajo el palo, no violó la disciplina y no recibió ninguna nota de la pizarra. Y luego la niña se acostumbró a ayudar desde el principio. No es de extrañar que el bebé fuera tan bueno en eso. Aprendió a lavar los platos, a limpiar las patatas, a fregar el suelo. No siempre con calidad, pero sí con esfuerzo, ganas y esfuerzo. Así que gradualmente, hasta que llegó a la edad escolar, se convirtió en asistente de una madre fundadora. Incluso aprendió a cocinar. Cocinar para Larisa lo era todo. Esos eran su alfa y omega. Todo lo que pasaba en la cocina era encantador para la niña desde pequeña. Mamá cocinaba maravillosamente, pero solo para ella, una lista limitada de platos. Y Larisa soñaba con hacer de esta su profesión. Entonces, por ejemplo, la niña pensó que era necesario dominar la repostería, preparar ensaladas, bocadillos y postres modernos de múltiples componentes. Laura. Inmediatamente intentó reproducirlo en su propia cocina. Alrededor de la casa había una maceta pequeña pero hábilmente hecha, donde la propia Larisa intentaba cultivar varias hierbas para condimentar. Al principio no fue demasiado pronto, pero luego Laura empezó a pedir consejo a otras mujeres y ellas no se negaron a ayudar a la terca niña. Muchos de ellos incluso pusieron como ejemplo a sus propias hijas. Aquí, como, del bote 2 cimas, y ya quiere lograr algo. Incluso los transeúntes y los extraños preguntan. Aunque pronto los roles cambiaron, y fueron los transeúntes quienes comenzaron a preguntarle a Larisa qué es lo que huele tan deliciosamente y florece tan maravillosamente en el campo de plántulas cerca de la casa. La madre no tenía por qué estar triste porque su hija pasaba demasiado tiempo no estudiando, sino en su vida personal. Sí, tenía amigos y muchos compañeros de clase, y tenía buena comunicación, pero el primer violín siempre tocaba el estudio. La niña estaba lo suficientemente motivada para seguir estudiando después de la escuela, y para ello necesitaba muchos conocimientos. Entonces, tener la opción de elegir qué hacer. Larisa siempre elegía estos últimos para sus deberes o paseos por el barrio con sus amigas. Los lugares aquí eran muy pintorescos. Incluso si estás filmando una película o pintando, escribe. Por no hablar de los paisajes rurales, siempre es pastoral y de moda en nuestro mundo pasar por lugares urbanizados. Al lugar donde el brillante amanecer brillaba en todo el cielo. No muy lejos se respira el aire curativo de las distintas praderas. Pero Larisa no mintió ante el esfuerzo del paisaje. Comprendió que no habría ningún trabajo que la hiciera feliz en el pueblo. Y la ciudad en crecimiento, tarde o temprano, definitivamente se tragará este lindo, pero, por desgracia, pueblo inanimado. Entonces ella no tuvo otra opción. Solo la ciudad. Solo una buena educación y unos ingresos dignos, para no pasar el resto de su vida en la pobreza y la pobreza. La gran ciudad, que estaba muy cerca, atrajo y despertó en la niña un sentimiento maravilloso.
Entonces a Larisa le pareció que algún día debería salir de su letargo, dejar atrás una mesa y pequeñas casas de un piso y un pequeño bosque, y aquí está. Por alguna razón, la niña no dudaba de que, si las circunstancias transcurrían exitosamente, podría abrir su propio negocio en esta ciudad. Además, ni siquiera pensó en cómo sería este negocio, porque estaba firmemente segura. Solo su café. Y entonces el sueño de toda su vida se haría realidad. Los años pasaron uno tras otro. Con el que tanto cuenta, necesitará mucho y trabajará duro. Su madre trabajaba como contadora en una de las maravillas de las empresas locales, porque los ingresos de la mujer no le permitían enseñar a su hija en la región. Entonces, la propia Laura tuvo que cuidar en gran medida de sí misma y de su educación. La escuela del pueblo, a pesar de la proximidad de la ciudad, siguió siendo de pueblo. Porque cuando Laura decidió en qué dirección quería profundizar, resultó que el nivel de preparación deja a uno desear lo mejor. Y sin un mentor digno, ella simplemente no puede ingresar al campo, no a ese nivel. Larisa inició esta difícil conversación con su madre cuando estaba firmemente segura de que aquí no podría hacer frente a sus propias fuerzas. Debes buscar un lugar para sacar dinero de la sala de ensayo para la actuación. Con la incomparable minuciosidad de la joven, Laura pensó en todas sus opciones. Direcciones, puntuaciones y posibilidades. Resultó que para ingresar a la especialidad soñada de tecnólogo en producción de alimentos, necesitaba estudiar química, y con esto, en una escuela del pueblo local, todo era francamente desesperado, e incluso, se podría decir, realmente malo. Si aún se pudieran intentar aprobar matemáticas e inglés, entonces la química definitivamente no es algo que Larisa sacaría sin clases adicionales. Mamá escuchó a su hija con calma, como siempre. Rara vez mostraba sus emociones a la gente, sin importar cómo la quemaran y la hornearan. Lilia Petrovna, una sencilla mujer de pueblo, vio muchas cosas en la vida y ahora comprendió el derecho de una hija. Pero, ¿de dónde sacar el dinero y, lo más importante, las oportunidades para enseñarle a Laura cómo organizar su visita a un profesor de química? Lidia Petrovna pensó durante mucho tiempo en cómo ayudar a su hija. No dudaba que la persistente y decidida Larisa lograría su objetivo en ese caso si empezaba bien. Pero ¿cómo proporcionar a la hija este comienzo, este mismo comienzo? Lidia Petrovna tenía un secreto que había estado ocultando a todos estos años. Sí, en realidad, no fue difícil ocultarlo, no había nada sabio en ello. Fue hace mucho tiempo, entonces, ¿a quién debería ocultárselo? Una vez, Lilia aún no era una mujer mayor, pero sí una chica joven y muy atractiva. Sus padres abandonaron este mundo temprano, por lo que ella creció con la tía de su madre. Mujer de poder y exigencia. Entonces ella tenía una sobrina vestida de negro. Y trae, y haz eso, y ve allí, y como 100 cosas diferentes, no olvides nada. Entonces Lidochka soñaba con la oportunidad de escapar. El caso se presentó solo después de la muerte del niño de 8 años que se encontraba en su aldea. Porque entonces la tía tendría que seguir quedándola, y no era fácil para ella. La niña se despidió, dio las gracias, recogió sus pobres pertenencias en una modesta bolsa y se dirigió a la ciudad regional. Allí quería formarse en equipos de costura y quedarse a trabajar en algún taller. En principio, se puede decir que casi logró su objetivo. Solo un accidente la detuvo, lo que cambió el destino futuro de Lidia en todos los grados. Cuando, después del segundo año del curso técnico, los estudiantes fueron enviados a una granja colectiva a por patatas, Lida conoció al joven y destrozado Stasik. También fue estudiante, pero no un estudiante técnico, sino toda una universidad. El joven planeaba convertirse en ingeniero diseñador y hacer avanzar el programa de cohetes. Sin embargo, estos méritos no interesaron en absoluto a la joven. Stas era alto, negro, guapo y en general escuchaba el trueno de las chicas y su sueño secreto. Ser guapo con este chico soñaba, si no todos, si muchos, tanto las chicas locales como los visitantes. Lida no era muy buena consigo misma, así que... La chica más corriente, nada destacable.
Conocerás a una chica así entre la multitud, ni siquiera te darás cuenta, no la recordarás, no te darás la vuelta. Y se vistió según las tímidas circunstancias materiales, más que modestamente. Sin comparar con las hijas ricas y queridas de los campesinos locales, o más aún con las chicas urbanas, a quienes un chico lindo recobró el sentido. Y Lida no lo tocó. Lida se acostumbró. Todas las novias de su entorno eran más guapas y, en general, pegadas a los chicos, tal y cual se esforzaban. Tiene otra historia con Lida. No tenía que pensar en su vida personal ni soñar con niños, sino en abrirse paso de alguna manera en la vida, porque no tenía absolutamente ninguna esperanza para nadie. Resolver sus problemas no habría sido necesario, y los que ya no son ni siquiera su herencia se fue. Bueno, esto pasa en la vida, ¿qué hacer ahora? Así lo pensó Lida, y porque después del trabajo en los campos de patatas de la granja colectiva no se untaba las mejillas y los labios con lápiz labial, sino que se sentaba junto a la ventana con bordados. Ella no estaba de buen humor, así que al menos bordará. Su amiga Katia Dmitrieva huyó del campo, no ella misma. Lo recordó e inmediatamente corrió hacia Lida para consultar con ella. Stasik, hoy en una cita, le prestó atención y la chica quería agradarle al chico visible. Lida dejó el bordado a un lado y miró seriamente a su novia. No, a nadie con una mente dura y una memoria sobria le aconsejaría encontrarse con un hombre tan agotado como Stanislav. Aunque es increíblemente guapo. Pero la tía recuerda haber dicho que solo hay problemas con los hombres hermosos. Entonces, tal vez sea mejor que Katia lo piense y no se involucre en el parto. De lo contrario, pase lo que pase. Caterina, en lugar de agradecer a su amiga por el gran consejo, de repente se ofendió y dijo que Lika simplemente está celosa, por lo que no quiere aconsejarla sobre cómo vestirla. Porque éstas no le hace caso, pero si la mirara. Luego Lida cambió de opinión y pasó a hacer lo contrario. Pero Lidia solo suspiró y continuó doblando su línea. No confiaba en los hombres, y más aún en estas. Los hombres guapos solo son fatales, y luego las mujeres desentierran las consecuencias de la vida. Estaba cansada de esos ejemplos en la vida. Pero el destino tenía sus propios planes para ella. Porque resultó que Katia miró hacia el agua. Lida se encontró con los ojos del malvado y apuesto Stanislav y corrió hacia ellos. Se miran, se relacionan, Lida simplemente no se atreve a mirarlo, y él lo ve y se divierte. Pero no solo ésta se dio cuenta de lo desigual que le respira la chica. Todos lo vieron, todos lo sabían todo. Y la más vacía, Catherine, se ofendió con su amiga por haberle hecho eso. ¿Y Lida? No está lo suficientemente triste por la ofensa de Katia. La niña mayor respira ante la ausencia del mayor, y luego, con dificultad, todos esperan la oportunidad de verlo. Pronto quedó claro que había llegado el momento de que los estudiantes viajaran por sus ciudades y lugares de estudio. Para Lida, esto significó el fin de un romance tan breve e incierto con estas. La niña no tenía la menor duda de que a la mañana siguiente él la olvidaría en cuanto abandonara esta finca colectiva. Lida no se quedó despierta en toda la noche. Aceptó una invitación de estas para dar un paseo con él por el barrio. Caminaron tan bien que se despertaron juntos y se lo pasaron muy bien por la mañana. Primero Lida abrió los ojos y luego estas. La niña se miró a sí misma, a su novio, gritó, se quejó, cuando se dio cuenta de que el asunto estaba hecho y no se lo podían robar, agarró su vestido y comenzó a vestirse rápidamente. Y luego salió corriendo del granero y corrió hacia ella. Entonces se despidieron de esta Lida. El hombre no buscó a su novia, no se enteró de su destino y no estaba interesado en ella en absoluto. Y en vano. Porque 9 meses después, apareció en el mundo una mujer inteligente y hermosa llamada Larisa. Le dejó tal regalo en forma de niño. ¿Pero a dónde vas? Hasta el final, estudió y ocultó su posición a todos. Y solo cuando ya no estaba escondida, pidió que le dieran al menos una habitación en un dormitorio familiar, para que con el niño, e incluso sin medios para subsistir, la encontraran y el primer techo sobre su cabeza. Recibió la futura madre de esta manera. Luego, por supuesto, hubo mucho trabajo, estudio persistente en el departamento nocturno y una mejora aún más persistente en la profesión.
pero Lida logró su objetivo. Logró ahorrar dinero para comprar una pequeña casa en el pueblo, donde se mudó con su pequeña hija. Entonces este pueblo todavía estaba lejos de la ciudad. Esta es la última década, la ciudad ha crecido en todas direcciones y se ha acercado a ella. Gracias a las viviendas baratas en la provincia, Lida y Larisa tenían un techo sobre sus cabezas y la mujer se consideraba una persona completamente feliz. Lida no se casó porque no quería tener a nadie que pudiera tratar mal a su única hija. Laura intentó criarla en el amor, pero no le permitió la libertad. Y ahora su hijo quiere estudiar en la ciudad. No fue fácil para Lida aceptar el hecho de que Larisa ya es adulta y tiene derecho a elegir su propio futuro. Además, la niña realmente iba a hacer algo bueno, para que luego hubiera algo por qué vivir, y era satisfactorio y delicioso. La mujer temía que, de una forma u otra, se repitiera la historia de sus estudios. Por supuesto, no se dará por vencida con su hija, pero lo bueno es que la niña repetirá su destino y criará a su hija sola. No podía desearle ese destino a Lori, así que durante largas noches pensó, Lidia Petrovna, cómo estar. Ya sea para dejar ir a su hija y conseguir dinero para el colegio, o para convencer a Larisa de que otras especialidades, las más cercanas y sencillas, también pueden alimentar bien a una niña. Larisa adivinó, por supuesto, lo que estaba pasando en el alma de su madre, pero no aceptó nada. La madre tomará exactamente la misma decisión que será necesaria y no de otra manera. Por todo esto, era necesario esconderse y simplemente vivir. Solo prepárate para el hecho de que algún día la vida se volverá hacia ella con su lado soleado. Lidia Petrovna dudó durante mucho tiempo, pero luego, como esperaba su hija, todavía gastó dinero en clases adicionales pagadas para Larisa. O sobre la dote de su hija, que allí lo resolverá. Dio la casualidad de que parte de este dinero ahora se gastaba en la propia Laura. La chica de la emoción se disponía a entrar. Las clases a las que asistía 3 veces por semana al centro regional y viceversa no fueron percibidas como una especie de castigo, sino como un gran favor para Larisa. Ella simplemente estaba encantada con esos métodos de enseñanza, los cuales fueron utilizados por los pedagogos de la ciudad. De ninguna manera sus conocimientos los demostraron los únicos en su pueblo profesores de química, biología y, por alguna razón, geografía. En general, Larisa sintió que estaba atrapada en lo que se llama el arroyo. Entrar en la universidad para conseguir el trabajo de mis sueños fue fácil. Incluso se puede decir que Laura no llegó a tiempo de preocuparse. Dio la casualidad de que aprobó todos los exámenes necesarios y, literalmente, en un par de semanas supo que estaba incluida en el departamento de presupuesto. No fueron tiempos fáciles para Lidia Petrovna. Era necesario salir de alguna manera de la trampa y dejar ir a tu hijo, a tu hija, tu única sangre, pero al mismo tiempo establecer el derecho. Pensar solo en estudiar, para no mirar a los chicos. Para cuidar de su futuro. Aunque Lidia comprendió que todo esto era en vano, Larisa seguirá cometiendo los mismos errores que comete cada generación. Pero todavía quería advertirle. Tenía muchas ganas de poner el resto de lo que había detrás de las prisas o el alboroto que Lora había puesto allí antes de irse por un corto tiempo. Y en general, cuida a tu hija. Quería respirar, admirar a una chica tan querida pero también tan madura. Últimamente Lidia Petrovna lloraba a menudo en la cocina o en su habitación sin que nadie la viera. Cómo le gustaría pasar el resto de su vida sin puta y sin puta, para que todo le saliera bien, para que todo estuviera bien. La niña no pensó en lo que preocupaba a su madre. Convertirse en un excelente especialista y luego tener demanda en el mercado laboral. Laura no podía imaginarse en un futuro débil, dependiente o independiente. No quería tragarse la misma existencia miserable que se le cayó a su madre. No, Laura tenía planes completamente diferentes. Y esto significaba que ella tenía que aprender primero que nada. A finales de agosto, la niña partió hacia la ciudad e inmediatamente se instaló en un dormitorio. Lidia Petrovna, basándose en su amabilidad, insistió al principio en que era necesario alquilar un apartamento, así sería mucho más fácil estudiar y también sería mucho más fácil vivir.
Pero Larisa entendió que su madre se iba a quitar cada centavo y que no había ningún otro lugar de donde sacar más dinero. Y por eso se negó a cortárselo. Y dijo que todo estaría bien para ella y que mamá no se preocuparía por ella. La vida estudiantil absorbió a Larisa desde las primeras clases en la universidad. Por supuesto, no fue fácil para ella, alumna de una escuela del pueblo, pero ¿qué podía hacer? Por las noches, cuando todos sus compañeros se divertían juntos, Larisa estudiaba sus materias y estudiaba. Incluso de noche, la niña insistía en: y tendrá que regresar al pueblo. En la habitación con Larisa, Alina y Xenia vivían dos chicas más. Ambos eran de la misma profundidad que Laura, pero no querían estudiar. Las niñas acababan de salir del cuidado persistente y conmovedor de sus hermanos mayores, madres y padres, y ahora solo soñaban con separarse bien y luego. Larisa se mostró muy escéptica ante tales ideas. Vio cómo esas aspiraciones terminaban y no se apresuró a acompañarlas en todo tipo de divertidos paseos. Las chicas, a su vez, consideraban a Laura extraña y no dudaron en llamarla nerd a los ojos. A pesar de este malentendido, su relación se volvió, en principio, casi amistosa. Como los vecinos de la habitación queman sus vidas, y ellos, con la misma indiferencia, miraban cómo Laura pasa su vida entre cuatro paredes. En definitiva, eran flores. Las niñas a menudo se declaraban serias en la habitación a medianoche, cuando Larisa ya estaba dormida o cortésmente sacaba otra mesa larga, medio cuaderno y hojas, porque se sorprendieron por la ligereza de los demás y todos continuaron haciendo su trabajo. Laura estudiaba y Alina y Xenia se divertían como el último día. Larisa no lo olvidó y llamó a menudo a su madre. Quería que Liliya Petrovna supiera que su hija estaba bien, que no podía preocuparse por nada y respirar tranquilamente. Larisa repetía a menudo las palabras sagradas como un mantra. Todo estará bien. Y mi madre creía en sí misma que todo estaría bien. En las primeras vacaciones, Larisa no vino, y esta circunstancia preocupó seriamente a Lidia Petrovna. Esperó un día, luego el segundo, luego el tercero, y luego decidió que como la hija no volvería a casa, sucedió algo terrible. ¿Qué pudo haber pasado, a pesar de que llamaban habitualmente a Laura y a la niña? Por supuesto, dada su triste experiencia de vida, Liliya Petrovna solo tenía una respuesta. Larisa había terminado de jugar y ahora estaba embarazada. Eso es lo que una madre tiene miedo de mostrarse ante sus ojos, porque le da vergüenza. ¿Y de qué avergonzarse si no se la protege? Mamá no iba a regañarla, por supuesto. ¿Cuál es el punto de regañar en tal situación? Y llorar también es inútil. No puedes evitar las lágrimas, como sabes. Una noche más, Lidia Petrovna se limitó a llorar en su cama. El corazón de su madre estaba destrozado por la insoportable lástima por su propio hijo. Es tan estúpido y tan estúpido cortar inmediatamente de raíz todo lo bueno que iba a hacer Laura y lo que iba a lograr. Ahora, por supuesto, no tiene forma de recibir educación. Solo por la mañana Lidia Petrovna cerró los ojos, y con dificultad. Pero apenas despertarse, la anciana decidió que como su hija no admitía que estaba temblando, ella misma estaba obligada a descubrirlo. Tenía la dirección del dormitorio, así que Lidia comenzó a prepararse para partir. Empacó algunos hoteles para Larisa, se llevó más dinero, pero en caso de cualquier emergencia. Y cogí el primer vuelo de la mañana hasta la estación de autobuses. Mientras tanto, Laura no esperó la llegada de su madre, pero no por el motivo que pensaba Lidia Petrovna. El caso es que la chica consiguió un trabajo, o mejor dicho, un pequeño trabajo a tiempo parcial, nada más terminar la primera sesión. Ahora se la consideraba oficialmente limpiadora en el mismo dormitorio en el que vivía y en la zona de su responsabilidad, que en su mayoría contaba con locales administrativos. Larisa, que creció pobre, pero aún en una economía estricta, conocía muy bien el precio del dinero. Por tanto, la niña entendió lo que costaba la educación de su madre en la ciudad. Y era necesario hacerle a su madre un regalo digno de quien la crió sola, en toda ella, negándose. Por eso la niña no pensó en. Y empezó a trabajar tan pronto como tuvo la oportunidad.
Laura soñaba con ahorrar un poco y comprarle a mamá lo que había soñado durante mucho tiempo, un televisor nuevo, grande y brillante. Por supuesto, Lidia Petrovna no sabía todo esto. Llegó a la ciudad con los peores presentimientos y pensó en cómo hablaría con su hija sobre los cambios que definitivamente sucederían en su vida. Por supuesto que ella no la regañará. ¿Y qué regañar aquí? Necesitas apoyar, ayudar. Ella, como nadie, sabe lo difícil que es vivir en el mundo cuando no tienes a nadie que te ayude, que diga una mala palabra, que no te anime, que no solo mire a los confiables. No, no y otra vez no. Haga lo que haga Laura, definitivamente obtendrá de su madre la máxima comprensión y simpatía. La niña es esencialmente inocente. Lidia Petrovna llegó al dormitorio cerca del mediodía. Antes no funcionó porque en la estación de autobuses local hubo que esperar bastante tiempo a un autobús sin marcar, relativamente gratuito. Pero no importa cómo fuera, todo ya había quedado atrás y ahora, pero aún así, una mujer bastante alegre pisó la entrada pavimentada del edificio gris y discreto de la residencia universitaria. Estaba pensando en lo que su hija le diría ahora y en lo que ella misma le diría a su hija. La escalera que conducía al tercer piso, donde estaba la habitación de Lora, estaba ubicada justo en la entrada, y el vigilante por alguna razón no estaba allí, por lo que Lidia Petrovna, inmersa en sus pensamientos, fue directamente hacia allí. En la habitación no encontró a su hija, pero inmediatamente en las camas había una alegre compañía. La composición de esta compañía y en general el hecho mismo de su presencia en la habitación de la hija llevaron a la anciana al peor humor posible. El hecho es que Laura se fue temprano a trabajar, por lo que las vecinas de la habitación, Alina y Xiusa, trajeron inmediatamente a sus hijos que vivían en el cuarto piso. Cuando llamó a la puerta de la habitación de su hija. Mientras las niñas calmaban a su mamá, quien se agarraba el corazón ante tal atropello, Xenia logró correr al primer piso a buscar a Larisa. La niña no tenía ninguna duda de que el vecino escrupuloso y sereno, que también sabía ganar dinero, ahora se sentiría profundamente afectada. Más de una vez y más de 2 veces, Laura les pidió que arreglaran. Pero no en su territorio común. Cada vez que las chicas prometieron y cada vez que rompieron su promesa. Pero ahora Larisa no los defraudará, eso es seguro. Casi matan de miedo a su madre por accidente. Larisa no esperaba que su madre decidiera visitarla así, de manera abierta, sin el menor aviso. Por eso, la aparición de una vecina en la habitación, que hablaba de su madre. Que de repente resultó estar justo en la habitación de Larisa, y todo un desafío para la niña. Pero ella tiró todo y corrió escaleras arriba, a su casa, para ver qué pasaba allí. Lidia Petrovna esperaba cualquier aparición de su hija, pero no esta. Laura entró volando en la habitación sin quitarse la parte delantera del uniforme con el que trabajaba habitualmente. De camino al tercer piso. Solo se había quitado los guantes de goma del codo y ahora colgaban de su mano derecha. Lidia Petrovna nuevamente apenas perdió los sentimientos cuando vio esta foto. Por un momento, incluso pensó que Laura no podría haber ido a ningún lado, y se puso a trabajar para estar en la ciudad y ocultarle este triste hecho. Pero Larisa, ya por la única expresión del rostro de su madre, entendió perfectamente que. ¿En qué está pensando ella en este momento? Rápidamente sacó de la sala a todos los que se suponía que no debían estar aquí y comenzó el trabajo explicativo. Todo se redujo al hecho de que tuvo que admitir que trabaja para satisfacer las mejores necesidades. Pero las madres no deben intentar controlarla y presentarse en la puerta sin una invitación. Esto no acaba bien, como puedes ver, y puedes. Lidia Petrovna ya se dio cuenta de que su hija no nació igual que ella en su edad. Larisa se volvió más decidida a esta edad, menos confiable con la gente, más astuta. Si la propia Lida simplemente no podía rechazar la ayuda de alguien, entonces Laura, como ella lo vio, lo hizo de manera muy fácil y sencilla. Las chicas de su vecina, si no la obedecían plenamente, al menos muchas de ellas tenían miedo. ¿Es bueno o malo? La anciana no pudo dar una respuesta a esta pregunta, pero estaba firmemente segura de una de ellas. Larisa terminará sus estudios, cueste lo que cueste. Ella crió a una niña excelente con un carácter complejo e inusual,
pero es este personaje el que no permitirá que Larisa desaparezca, en caso de que. Sin embargo, nadie sabía nada de esto y no quería pensar en ello ahora. Pero Lidia Petrovna estaba segura. Que Larisa encontrará la manera de afrontar el problema de cualquier forma. Regresó a casa ese mismo día, pero no le dijo a nadie que iba a la ciudad a ver cómo estaba su hija. Por el contrario, todas sus numerosas amigas y los mercaderes escuchaban y observaban y estaban muy celosos. Y no es prudente. Ninguno de ellos podía presumir de tener el mismo niño decidido. Un chico camina por la acera, ella está cansada de que él intente protegerlo de los elementos. La segunda hija, cuando se fue a la ciudad, tanto por dinero, le dice a su madre. El tercero y el cuarto tienen algo así. Nadie tiene una hija tan gloriosa. La propia Larisa, por su parte, no estaba demasiado preocupada por lo que los amigos locales de su pueblo natal pensaran de ella. No quiere decir que no le importara en absoluto, pero no sentía ningún entusiasmo especial por ello. Simplemente sabía que no trabajaba y estudiaba para ellos, sino para ella misma, pero también un poco para su madre. Porque en la vejez no hay nadie con quien contar, excepto su única hija. Y esto significa que tendrá que seguir a su madre, quiera o no. Larisa terminó su trabajo de hoy y fue a echar agua del balde. Ella no estaba muy contenta con su primer puesto, quienes en su opinión pueden estar orgullosos de estar lavando suelos. Pero al mismo tiempo comprendió que cualquier trabajo debía realizarse con alta calidad. De lo contrario, ¿qué tipo de tecnología de producción de alimentos resultará de ello? Larisa ha oído muchas veces, ya sean cuentos de hadas o historias reales, sobre los futuros trabajadores, que los grandes empresarios los contratan. Observan cómo trabajan, ya sea en la práctica o simplemente en puestos temporales. Por supuesto, era poco probable que su futuro empleador estuviera sentado en algún lugar ahora observando con qué cuidado recogía la basura en un trapo, pero ¿de qué diablos está bromeando? Así que trabajó tan duro que después de ella los suelos brillaron directamente con pureza. Las vacaciones terminaban pronto y comenzaba el nuevo semestre. No quiere decir que Laura haya logrado descansar bien, pero una cosa es buena. Mamá lo vio. ¿No es esta una coincidencia fantástica? Larisa terminó de lavar las cañerías y, con la sensación de mucho tiempo, se acercó a ella. Las puertas de las habitaciones no volvieron a cerrarse. Y a la joven no le gustó demasiado. Por supuesto, ella no tenía ningún valor especial en su habitación, pero un ordenador portátil, por ejemplo, sería increíblemente triste en caso de algo. Larisa sacudió su cabello y fue a la cocina a buscar al culpable de que la habitación volviera a quedar abierta. Escorpulosnoe y demasiado equivocado desde su punto de vista de Laura y los pensamientos no permitieron que donde ella vive. Tal vez tal desarreglo. El segundo semestre fue aún más intenso y pesado que el primero. Había muchas novedades, y no todo el mundo le daba a Larisa fácilmente, sin perra y sin soplón. Pero la niña estudiaba persistentemente por las tardes y por la noche también trabajaba como limpiadora. A ella no le molestó. Eso sí, Laura prefería tener tiempo libre que retorcerse así con un cubo y un trapo. Pero ella sabía por qué lo estaba haciendo. Y ya no quedaba mucho que salvar. Un poquito más y podrá complacer a su madre con un televisor real. La semana pasada, cuando la última pareja fue cancelada repentinamente porque la maestra estaba enferma, Larisa se permitió pasar un par de horas e ir a la tienda, ver, apreciar, comparar técnicas de diferentes marcas. Al final resultó que, ahora hay tantas novedades técnicas en esta industria que solo se abren los ojos. Por supuesto, quería todo de una vez, pero Laura sabía con seguridad qué cantidad de compra tenía ahora sobre sus hombros. En esta categoría de precio, empezó a mirar televisión. Lo que su madre necesitaba, Laura lo encontró casi de inmediato. Diseño descarado, colores brillantes y jugosos. Y una empresa normal que producía productos de buena calidad. Larisa notó con alegría que después de su próximo salario ya tenía suficiente dinero para ir a su dormitorio. Por supuesto, sería posible guardar silencio sobre el hecho de que iba a complacer a su madre con una actualización tan importante y económica.
Pero ahora Larisa estaba de tan buen humor que simplemente no podía mantener la boca cerrada con su habitual. La niña llamó a su mamá y charlaron un buen rato. Laura le dijo a su madre que esta semana debería recibir otro salario y, por tanto, para el próximo fin de semana debería prepararse para la visita de su hija. Emocionada, Larisa le pidió a su madre que horneara sus pasteles de repollo favoritos y, habiendo recibido el acuerdo, apenas se contuvo para no presumir de importantes adquisiciones futuras. Sería mejor si fuera una sorpresa para mamá. Por supuesto, conociendo a su hija, comprenderá que Larisa vendrá de la ciudad con las manos ocupadas, pero no pensará en la televisión. Seguramente mamá estará encantada, simplemente imposible. Después de colgar el teléfono, Laura empezó a llamar a las empresas que transportaban la carga de coches grandes fuera de la ciudad. Pronto se solucionó incluso el problema del transporte de la compra, y Laura, con el corazón tranquilo, fue a lavar los pisos de su primer piso. Después de que la niña regresó del trabajo, decidió darse placer y contar todo el dinero ahorrado para el regalo de su madre. No lejos de ese día, Larisa soñaba con cuando los tomaría, sumaría su salario y finalmente compraría lo que su madre ni siquiera podía soñar durante tanto tiempo. La niña se metió debajo de la cama. Sacó una bolsa grande y afilada y de ella sacó una caja de madera en la que guardaba sus ahorros. Pero, al levantar la tapa, a Laura casi se le cae de las manos. Estaba vacío allí. Presa del pánico, Larisa comprobó el contenido de la bolsa y todo el suelo debajo de la cama. Nada, nada, absolutamente nada. La niña ni siquiera podía llorar. Como si alguien de un solo golpe le hubiera quitado todo el aire del pecho y ya no pudiera respirar. Era obvio que el dinero simplemente fue robado, pero no está claro cuándo ni quién. Por supuesto, no se puede atrapar al ladrón con la mano. Esto lo podía hacer cualquiera, porque las puertas de sus habitaciones a menudo se dejaban abiertas por si se derramaba. Larisa no quería oír nada ni ver a nadie. Medio cegado por las lágrimas, salió silenciosamente del bloque con el lado de la cabeza y se dirigió a un pequeño rincón entre la puerta y las escaleras. Entonces, dejando caer su cabeza sobre su mano. «Hola, ¿qué pasó?», se escuchó la voz de alguien sobre el oído de Laura. Una voz masculina. La muchacha no estaba de humor para hablar con nadie. Que una persona desconocida pasará por su negocio y no la tocará. Pero resultó ser mucho más persistente de lo que ella podía contar. «¿Qué pasó?», le preguntaron nuevamente y luego la persona Laura se dio cuenta de que no iría a ninguna parte. Y la chica, que había sido literalmente de acero e inflexible todo este tiempo, se rindió. Y empezó a contar. Lentamente, palabra tras palabra. De cómo quería sorprender a su madre, de cómo ahorró ese dinero, evitando la tentación de comprarse un vestido extra e incluso una libreta de repuesto. Sobre lo que ya ha complacido a su madre con una buena noticia, pero, lamentablemente, no habrá un regalo. «Genial, lo tengo todo», reaccionó la interlocutora, cuyo nombre ni siquiera conocía todavía. «Levántate y ven conmigo, rápido». Larisa miró hacia arriba y vio que frente a ella estaba aproximadamente su pareja del mismo sexo, un chico guapo. Alta, hermosa, bien escondida. En resumen, todo parece estar bien excepto uno. Le robaron todo el dinero que había ahorrado con tanto trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que los viste allí? ¿Quién podría saber que estaban almacenados allí? ¿Quién vino a ti en este momento? El joven la llevó de regreso al bloque y le preguntó en el camino. Y la propia Laura se sorprendió de que en realidad no todo tuviera tan mala pinta. Resultó que la última vez que vio el dinero fue anteayer, cuando puso allí una pequeña cantidad, ahorrada en el viaje de una semana. Por supuesto, cualquiera podía verlo, porque ella no ocultó el trastero en un gran secreto. Durante este tiempo, en su habitación solo podía estar el chico que conoció Xenia, porque Alina no había estado allí durante varios días. Ella se fue a casa de sus familiares. Así que el círculo de sospechosos se redujo a una lista muy específica de rostros. «Mi nombre es Máximo». Un joven se presentó y le tendió su fuerte mano. «Seamos amigos». «Larisa».
Ella valientemente le tendió la palma de la mano. Genial. ¿Dónde está tu Xiusa? Llama, hablaremos. Solo que no llores más, por favor. Y las chicas guapas no deberían llorar en absoluto, por definición. Laura estaba tan entusiasmada con el dinero que no prestó atención a este cumplido de inmediato, y luego todo de alguna manera giró, se curvó y giró. Larisa encontró a Xenia en la cocina común y le pidió que entrara un momento a la habitación. Maxim ya estaba sentado allí y parecía increíblemente aterrador. Habló con Xenia con tanta firmeza y sin apelaciones que Laura incluso quiso hacerle un comentario. ¿Hasta qué punto sospecha que una persona puede ser inocente por el hecho de ser ladrona? Pero, para sorpresa de Larisa, la historia continuó, que escuchó aquí y ahora. La niña les confesó a Maxim y Laura que, en ausencia de todos, invitó a los chicos del cuarto piso a la habitación. Se decía que Larisa estaba ahorrando dinero para algo, y Xenia simplemente dijo automáticamente que su vecina tenía un lugar secreto debajo de la cama. Al estar atada a la pared, con las promesas de Xenia, inmediatamente acudió a la policía y los obligó a abrir un caso de robo de dinero. Xenia entregó a todos los que estuvieron presentes en esta conversación y pudieron tener algún tipo de relación con la persona desaparecida. Así supimos quién era quien trabajaba como informante. Maxim estiró los ojos y miró a Larisa a los ojos. Y ahora voy al cuarto piso. Y tú te sientas aquí. No tengo ninguna duda de que esos tipos tampoco quieren tener problemas con la ley. Lo más probable es que se llevaran lo malo, pero pensaron que alguien tendría el valor de pedírselo. No queríamos nada malo. Xenia intentó justificarse de inmediato. No es necesario que guardes tu dinero donde ellos puedan acceder y todo estará bien. Déjela que lo ponga en la tarjeta. Al parecer ya pasó el primer susto y ahora se sintió más segura. Nadie iba a denunciar a la policía y Xenia decidió que todo le iría bien. Pero Maxim, aparentemente, tenía una opinión diferente. El joven se levantó y salió de la habitación. A juzgar por los sonidos, realmente fue al cuarto piso. Porque cerró de golpe la puerta que conducía a las escaleras. Larisa se quedó en la habitación y Xenia rápidamente encontró una excusa para volver a correr a la cocina. Ahora Laura no podía mirar a la amiga de su vecina. Estaba confundida acerca de cómo comunicarse normalmente, ayudar con las lecciones, simplemente hablar y hacer esto con ella. Maxim regresó media hora después y no solo. Junto a él, el hombre trajo a dos niños, a quienes Laura ya había visto aquí varias veces, y al personal de la residencia. En la larga y difícil conversación se supo cuánto dinero guardaba Larisa en su caja y uno de los chicos dejó de pelear. Dijo lo mismo, tan oscuro como la mañana de otoño de Maxim, y prometió devolverlo todo ahora mismo, hoy. Maxim se volvió hacia el comandante del dormitorio y, en voz alta, para que todos pudieran escuchar el informe. Doy minutos para darlo todo. En estas condiciones, estoy dispuesto a no llamar a la policía ni aconsejar a Larisa que escriba una declaración. Pero les pido que tomen medidas ahora mismo. Ni la chica, que en realidad es pareja, ni estos dos jóvenes pueden vivir más aquí. Encuentra una salida. Por supuesto, los viejos sí. De hecho, el dinero fue devuelto a Larisa, la cantidad total a la que tenía derecho. Laura contó el dinero y confirmó que todo estaba en su lugar. Para ella quedó claro que el tipo que le trajo el dinero suspiró fácilmente y se inclinó ante Maxim, sujetándolo levemente por el hombro. Al parecer, no se excedió en los métodos de persuasión. Laura vio que el dinero que le traía el chico no era el mismo. Al parecer, ya había gastado sus ahorros. Y ahora estaba cobrando la cantidad necesaria de dinero de otros. Pero a ella no le importaba. Lo principal es que ahora puede comprarle un regalo a su madre. Maxim observó cómo Xenia recogía sus cosas bajo el mando del comandante y desaparecía de la habitación. No preguntó dónde exactamente, si hacia otra ala de la gran residencia de estudiantes o simplemente hacia donde miran los ojos. Ahora no guardes tanto dinero en la habitación, ya ves de lo que son capaces, dijo el chico antes de desaparecer detrás de la puerta de la habitación de Lorín. La niña asintió en respuesta y cuando miró a Maxim, él ya se había ido.
Pero Larisa no quería simplemente dejar ir a la persona que tanto la ayudó. Ella lo llamó por su nombre y corrió tras él por el pasillo. Al oír la voz de Lorin, Maxim se detuvo y se volvió hacia ella. Le gustaba esta chica. Tranquila, modesta, pero al mismo tiempo sentía una especie de vara interior inflexible, la capacidad de pensar racionalmente y lograr algo más grande. Sin embargo, ella estaba bajo la influencia de su exceso de confianza, pero ¿quién puede ser? Por eso, no se negó a continuar comunicándose con Larisa, quien de manera simple y directa le ofreció esto. Maxim y Laura se conocieron al día siguiente. Justo al lado del mismo albergue donde se conocieron. Maxim se lució y organizó un paseo para que a Larisa le gustara su estancia. Entonces a Laura se le ocurrió dónde ir la próxima vez. Entonces Maxim y Larisa comenzaron a comunicarse. Al principio, los jóvenes eran solo amigos, porque encontraban muchos temas de conversación en común y muy interesantes. Y luego, un poco más tarde, unos 6 meses después, Maxim le confesó su amor a su tranquila y comprensiva novia. Y en respuesta escuchó que sus sentimientos eran mutuos. Laura no esperaba de Maxim unos obsequios caros y unas palabras bellísimas. Sabía que los padres del niño no eran demasiado ricos. Entonces, una familia común y corriente es solo de la ciudad, no del pueblo. Y su hijo ni siquiera lo crió. La madre de Max creció con una abuela mayor. Pero a este joven le agradaba Lori y a los demás. No fue capaz de crear problemas, sino de resolverlos. En resumen, y claramente, por así decirlo, bajo llave. Además del hecho de que Maxim ayudó a Lori a devolver el dinero que había robado, también se le ocurrió cómo comprar un televisor más barato y entregárselo a la madre de Lori en el pueblo. Y en general le dio muy buenos consejos a la niña. Maxim nunca se arrepintió de haber venido a visitar a su amigo ese día y haber cometido un error en el suelo por primera vez. Después de todo, conoció a la mejor chica del mundo. El joven ya pensó que valía la pena hacerle una oferta, porque no encontraba otra exactamente. Y no lo hagas, porque tiene su Laura. Larisa no ocultó a su madre el hecho de ser cuidadora en su vida. Sí, ¿y por qué lo hizo? Advirtió a Liliya Petrovna que conocía perfectamente la importancia de recibir educación. Entonces, primero lo pensarán con Max, quien también era estudiante de la Universidad Politécnica, solo para estudiar y solo después de dar a luz a sus hijos. Y su pequeño subtrabajo. Larisa dejó de trabajar como limpiadora a mediados del 3er año y consiguió un trabajo con su joven en una imprenta local. Allí era responsable de la ejecución y embalaje de los pedidos. El propio Maxim trabajó allí como mensajero. Los jóvenes generalmente primero se ocupaban del trabajo y luego salían a caminar por calles bien iluminadas, largas avenidas. Grandes y hermosas plazas con monumentos y fuentes. Luego, en el dormitorio, Larisa esperaba más lecciones de cocina. Y Maxim se fue a casa con su madre y su abuela. El joven no se apresuró a presentar a Laura a sus familiares, y la niña misma no intentó forzar demasiado el evento. Ella simplemente no entendía por qué debería hacer esto. Después de todo, Maxim aún no le había ofrecido ser su esposa. Pero la propia Larisa conoció a su madre con Maxim. Sucedió, podemos decir, por casualidad. Un mes después de que Laura y Max comenzaran a salir. Entonces Lidia Petrovna llamó a su hija y le dijo que el refrigerador de su casa se había estropeado y le pidió que buscara un maestro que pudiera solucionar este problema. El maestro fue encontrado bastante rápido. Llevarlo al destino no fue tan fácil. Debido a la distancia del pueblo a la ciudad. Ni la propia Larisa ni el viejo reparador que encontraron condujeron el coche y luego la niña pidió ayuda a Maxim. Él, por supuesto, aceptó ayudar e incluso le ofreció a Lori fijar un día y una hora en los que necesitaba venir a la aldea con el maestro y él intentará adaptarse. Sucedió que el día señalado apareció una moneda de plata. Donde, además de su hija, también cayó un maestro redondo y regordete con una caja de herramientas y una Maxim brillante, como una palangana de cobre. Se alegró de conocer a su futura suegra, aunque llegados a este punto prefirió guardar silencio. Solo que el joven se dio cuenta de que ahora, en el 3er año,
es poco probable que Laura apruebe la idea de conquistar el matrimonio, por lo que tendrá que guardar silencio sobre sus planes por un tiempo. Lidia Petrovna, consciente de la participación activa de Maxim en la vida de su hija, recibió cortésmente a los recién llegados y también los alimentó cortésmente. Luego, Maxim le admitió a Lori que su madre cocina mucho más delicioso que él, aunque, por razones comprensibles, pidió mantener este pequeño secreto familiar en secreto. Laura juró que no entregaría a Maxim. A Lidia Petrovna le gustaba Max. Le gustaría ver a su futuro yerno. Sí, Larisa vivirá bien con él toda su vida. Está claro que el niño es todavía muy pequeño y ya quiere ganar dinero. Después de la escuela, entrega pedidos, cocina algunos platos sencillos y no se apresura a irse a la cama en casa, pero puede ayudar. En resumen, una gran opción para la vida futura. Solo que puede Larisa, con su carácter complejo, ver tales ventajas concentradas en una sola persona. Y la vivienda de Maxim puede ser bastante buena, especialmente si los jóvenes se reúnen y compran algo juntos por primera vez. Lidia Petrovna no se dio cuenta de cómo soñaba. Quería mimar a sus nietos, pero aún recordaba que su decidida hija. Definitivamente no me apresuraré a abordar este asunto. Una anciana soñaba tanto que al menos su hija sería feliz en el matrimonio, no que ella misma, que ni siquiera se acercaba a esa felicidad y alegría. Mientras tanto, pasó el tiempo y Laura se dio cuenta de que lo más probable es que su relación con Maxim fuera con quienes dicen que todo va en serio. Incluso cuando Maxim, al comienzo del cuarto curso de estudios, le ofreció mudarse y vivir juntos, Larisa no dudó y dio su consentimiento. Y de hecho, ¿por qué no probar qué es la vida? Laura escuchó mucho sobre las amigas de las chicas que supuestamente la vida mata los sentimientos. Era extraño para ella entender esto, e incluso tenía un poco de miedo de esta famosa residencia conjunta. ¿Qué debería pasar para que ella, Laura, de repente comenzara a odiar a Maxim si lo hubiera amado antes? ¿Y qué puede hacer el propio Maxim para que de repente deje de amar a su Larisa en la misma hora? ¿Y realmente da tanto miedo vivir así? Esto es lo que pensaron los jóvenes cuando Maxim transportó en su coche las pertenencias de la pobre Larisa a su apartamento alquilado. Sin duda, no vivirían con la madre y la abuela del joven, por lo que el propio Max encontró y eligió una buena opción de vivienda. El apartamento no estaba lejos de la universidad donde estudiaba Laura y Maxim, como estaba en el coche, podía conducir más lejos. La niña notó que el joven se ocupaba de sus necesidades, y esto ya era una solicitud seria para un futuro feliz en común. En el apartamento solo había una habitación, pero había una cabaña grande y bastante acogedora. Larisa inmediatamente lo admiró como un lugar para colocar flores de interior en macetas y maceteros, y por eso empezó a parecerse a un naranjo. Por la mañana tomaban café con Maxim en pequeñas tazas blancas y normalmente lo comían con croissants aromáticos y pavilla de la panadería más cercana. Maxim era rico en momentos en los que los jóvenes podían mirarse antes de todo el día de la separación, respirar juntos y finalmente hablar. A Larisa le gustó todo en su nueva forma de vida. Dado que cocinar siempre ha sido su hobby desde pequeña, a la niña no le costó inventar nuevos platos para complacer a su amado hombre con una deliciosa cena, almuerzo o desayuno del domingo. Maxim valoró sus esfuerzos y trabajó duro para hacer todo lo que Larisa había preparado. Lo único que hizo que la vida de Laura y Maxim fuera un poco más oscura fue que el conocimiento de la madre y la anciana abuela del joven todavía se había retrasado. Intuitivamente entendió que no era solo que Maxim estaba frenando todo lo relacionado con este tema, sino que hasta hace un tiempo no intentaba meterse en esto. Simplemente vivieron, fueron felices todos los días y el uno con el otro, y no pensaron en lo que sucedería después. El propio joven también sufría la idea de que tarde o temprano tendría que presentarle a su novia a su madre y a su abuela. Para Maxim, este no fue un evento agradable, porque conocía muy bien a sus familiares. Y también entendió claramente que ninguna chica podría soportar el hecho de que estas dos mujeres definitivamente se encargarán de ella. La historia del nacimiento de Maxim era algo extraña y a mi madre no le gustaba hablar demasiado de ello. Pero mi abuela no solo lo dijo, sino que desde el fondo de su corazón la hija regañó lo que vale el mundo.
Entonces, Maxim también aprendió en la primera infancia que no era un niño deseable y que nació fuera del matrimonio. Sí, en realidad nadie le ofreció a su madre contraer matrimonio en ese momento. Dio la casualidad de que la estudiante, ella misma una niña, dio a luz a su propio hijo y cayó sobre el cuello de su madre. Aunque entonces el destino parecía haberse vuelto más favorable para ella, pues era el padre del bebé, e incluso durante algún tiempo vivió con ellos. La abuela entonces inclinaba la cabeza tan activamente ante los jóvenes, que el niño crecía, que su padre incluso llevó a su madre a la oficina de registro para pintar. Pero 2 meses después, desapareció. Así sucede. Y Maxim siempre escuchaba cómo su mamá lo arrastraba porque su papá no quería asumir esa responsabilidad. Pero a pesar de su corta edad, el niño todavía recordaba que su padre tampoco se consideraba feliz, y tenía la opinión de que estaba engañado y que el niño no era su hijo en absoluto. Pero, como explicó su madre, dijo esto por ira y envidia. Y, de hecho, Max es su hijo. Sangre de sangre, carne de carne. El niño creció rodeado del alma y el cariño de su madre y su abuela. Casi no le permitían salir a caminar con otros chicos, para no rasgarse, no manchar la ropa y no agarrarse nada malo. Y en casa les enseñaron la disciplina del dragón. Mamá a menudo regañaba a la abuela por los métodos de crianza, pero en uno parecían ser uno. ¿Y qué importa? Ricos o pobres, gordos o delgados, educados o no, todos creían que Maxim invirtió mucho dinero y por eso el niño debería darle su dinero cálido y cálido. Maxim entendió esto a una edad temprana, cuando comenzó a mostrar interés por las niñas. Y desde entonces, a pesar de todos los esfuerzos, trató de no conocer a sus votantes potenciales con sus parientes mayores. Pero con Larisa entendió esto, para evitar conocerse. El hombre le hizo una propuesta a Lori en uno de sus pequeños cafés favoritos. Sí, incluso si ambos no son demasiado ricos ahora, porque en lugar de un anillo con un diamante, él le regaló sus joyas favoritas y un lujoso ramo de 1.000.000 de rosas escarlatas. Fue reemplazada con éxito por una canasta con manzanillas vivas, pero aún así la niña no pudo contener las lágrimas. Después de todo, se llevan muy bien con Maxim. Ni siquiera esa vida tan famosa pudo destruir su amor. Y ahora seguirán siendo marido y mujer, lo que significa que Maxim y Larisa tienen la oportunidad de prolongar su amor durante muchos años e incluso décadas. Maxim comenzó a preparar a su novia con mucho cuidado. Que ahora solo necesita conocer a sus familiares. Pero tienen puntos de vista muy específicos y personajes muy inusuales, por lo que tendrás que tener un poco de paciencia. Pero él, Maxim, siempre estará del lado de Larisa, sin importar lo que diga su madre y sin importar cómo lo regañe su abuela. Laura dijo eso con Ekaterina Olegovna. Después de todo, ¿a quién hay que regañar constantemente? Vivirán una vida larga y feliz con Max, darán a luz hijos y envejecerán juntos, lo que significa que debes poder suavizar las esquinas afiladas y encontrar algunos puntos de contacto. No es nada difícil. Ninguna madre desea algo malo para su hijo y, por lo tanto, es casi seguro que con el tiempo se harán amigos. Quizás no de una vez, pero sí gradualmente. Maxim, sin embargo, no estaba del todo seguro de esto, pero no tenía a dónde ir. Sabía que le gustaría vivir toda su vida junto a Larisa, lo que significa que de alguna manera tendrá que construir su comunicación con su madre y su abuela. Pero el conocido, por desgracia, no funcionó. Catherine, la madre de Maxim, lanzó a Larisa una mirada sombría, invitó a los jóvenes a la mesa, indicó a la niña su lugar con un gesto. Ella estaba en el extremo opuesto de la mesa del lugar de Maxim y dejó en claro que no los conservaría por más tiempo. Ella dijo, vio y basta. Laura simplemente estaba decepcionada con la relación de su futura cuñada. ¿Qué hizo mal? Y miró con tanta atención, con la mirada, que incluso preguntó, antes de irse, dónde había nacido. La madre de Máxima sacudió la cabeza como si recordara algo y luego miró a la niña con el mismo disgusto, pero también como con visible alivio. Como si hubiera dejado de preocuparse por algún pensamiento. Laura no pudo encontrar una explicación para este extraño comportamiento, pero aún así decidió que era lo mejor. ¿Qué más piensa un extraño de sí mismo allí?
Llévala con su madre los fines de semana. Y el propio niño definitivamente no estaría de más visitar a su futura suegra. Por supuesto, el joven estuvo de acuerdo con entusiasmo, y una hermosa tarde de viernes, Laura y Max se mudaron al pueblo. Larisa no tenía ninguna duda de que la comunicación entre su madre y Maxim sería mucho más divertida que la comunicación con su madre. Quizás porque Lidia Petrovna no tenía prejuicios sobre su futuro yerno. O simplemente porque no quería vivir con la luz de nadie que se llamara su yerno y comenzara a reclamar el corazón de Larisa. De todos modos, sus sentimientos fueron los más grandes. Allí, en el pueblo, las cosas no iban bien. Maxim pidió ayuda para arreglar algo en el jardín y Laura lo siguió descaradamente. Observó cómo un joven era hábilmente controlado con técnicas complejas y en silencio se alegró de que fuera él quien pronto se convertiría en su esposo y padre de sus hijos. Cuando se sentaron a cenar, Maxim mostró fotografías de sus familiares y contó sobre su infancia. Dulces historias ordinarias sobre las fechorías y aventuras del pequeño Maxim. Miró la foto y le pidió a su hija que corriera a la tienda antes de cerrar. Larisa al principio se sorprendió y luego se indignó ante tal petición, pero su madre insistió. Se olvidó de comprar harina. ¿Cómo puedes hornear un pastel para tu hija y tu yerno en el camino sin harina? Maxim saltó de la mesa para acompañar a Laura a la tienda. Afortunadamente no estaba muy lejos, pero la mujer lo detuvo con un gesto. Dijo en tal tono que Maxim tuvo que estar de acuerdo. Por lo general, Laura no discutía con su madre. ¿Y de qué sirve discutir con ella si no hubo ninguna petición de queja? A la niña se le ocurrió que su madre solo quiere evitar que Maxim se sienta ofendida por Laura en la boda, y por eso decidió hablar con su futuro yerno a solas, sin la presencia de su hija. Esta teoría explica por qué de repente se necesitaba harina con tanta urgencia. Laura sacudió los hombros, se puso la chaqueta y salió. Pero ella no quería irse por alguna razón. Al final, estaba segura de que la harina era solo un pretexto para quedarse a solas con Maxim. Por lo tanto, la niña rodeó la casa desde el otro lado y se paró debajo de la ventana abierta. Desde allí apenas se veía nada debido a las cortinas con volantes, pero casi todo se oía perfectamente. Pero cuando escuchó lo que dijo su madre, que apenas se sostenía de sus pies. Y ahora inmediatamente arrancarás el coche y saldrás de aquí. Y a mi hija ya no le queda una pierna, ¿entiendes? Sorprendentemente, era difícil sobreestimar a Maxim. A juzgar por su voz, el chico estaba simplemente en shock. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Laura y yo estamos bien y tú también. Eso es todo, nuestra relación terminó, estamos bien. Te doy media hora para arreglarte y adiós. No puedes verla, simplemente no puedes. Dije mi palabra. Y si insistes, le contaré a Larisa sobre ti de tal manera que te llevará hasta el cuello. ¿Entendiste? Laura no entendía por qué su madre decidió hacerle esto. Tal vez esté enferma, o tal vez sea solo una interferencia temporal. Pero una persona no puede sentarse tan abruptamente a la mesa para cenar. Mira un par de fotos en el teléfono, escucha un par de historias y vuélvete loco. ¿Por qué hace esto ahora no solo con Maxim, sino también con ella? Al parecer, la misma pregunta estaba escrita en el rostro de Maxim. Sobre todo porque el joven empezó a enfadarse. No, no te desharás de mí tan fácilmente. Saldré de tu casa y esperaré a Laura afuera. Pensábamos que solo mi madre nos trataría así, y tú también nos estás sumando problemas. Bueno, que así sea. Amo a tu hija y me casaré con ella. Es una pena que nuestros hijos no tengan abuelas cariñosas. Y como si en la habitación sonaran un susurro silencioso de las palabras de la madre. No puedes tener hijos, Maximuska. Eres hermano y hermana de tu padre. Por eso digo, vete hasta que sea demasiado tarde o Laura se irá. Larisa, como hervida, se quemó la espalda. Antes de eso, se reían y bromeaban diciendo que ella era Larisa Stanislavovna y él, Maxim Stanislavovich. Pero no es de extrañar que fueran Stanislavo. Además, ella nunca conoció a su padre y nunca lo vio. Pero Maxim se acordó de su padre. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo puede ser así? ¿Por qué?
Entonces, ¿por qué mamá se ponía tan triste cuando miraba fotos antiguas? Ella simplemente lo reconoció. El mismo hombre, el único hombre del que tuvo una hija, y ellos no lo sabían. Laura regresó a casa y escuchó obedientemente todo lo que sabía. Ya no pueden estar juntos. Lidia Petrovna insistió en esto. Pero podemos comunicarnos como hermanos y hermanas, dijo Maxim, pero la mujer lo arrancó. No, no puedes. Suficiente. Es bueno que se sepa ahora, no después de la boda. Todos tenéis tiempo. Así que úsalo para encontrar pareja. No pierdan años el uno con el otro. No tendrás éxito. Y los jóvenes se vieron obligados a aceptar. No funcionará. La madre de Máxima, Ekaterina, era esa Katia muy dura, que una vez logró vencer a su Stasik Ligia. Entonces, ellos, como puedes ver, se volvieron a encontrar y nació Maxim. Ahora Laura y Max tenían incluso miedo de mirarse a los ojos. La noticia fue tan impactante que la sacaron de la antigua casa del pueblo. El camino a casa transcurrió en completo silencio. Larisa estaba deprimida y triste, y Maxim se estaba recuperando un poco mejor. Esa noche se acostaron separados. Laura en la cama y Maxim en el suelo junto a la cama. Los jóvenes no se reían ni bromeaban, ambos estaban amargados y lo desconocido aguardaba por delante. Se decidió que Maxim dejaría a Larisa para vivir en este apartamento, regresaría a casa a tiempo y luego buscaría algo más. Toda la noche Laura lloró porque no esperaba tal regreso de su madre. La niña incluso llamó a trabajar y pidió un día libre hoy, y el antiguo grupo de la universidad mintió diciendo que estaban enfermos. Maxim recogió las cosas con cierta rapidez y desapareció tras las puertas, sin apenas reprimir el deseo de volver corriendo. Amaba a Larisa, amaba. ¿Realmente tomó un amor real solo una voz de sangre debido a su enemistad con ella? ¿Sucede esto? ¿Pero de qué es culpable ella y de qué es culpable él? ¿Y cómo vivir con ello? Maxim estaba seguro de que nunca podría amar a nadie tan abiertamente. Sinceramente y por todas las fuerzas espirituales. En casa tampoco iba a trabajar y se quedaba en la cama de cara a la pared. Así que pasó todo el día e incluso regresar del trabajo con su madre no hizo que Maxim se volviera o al menos defendiera la decencia. Catalina se preocupó inmediatamente cuando vio en qué estado su hijo regresaba a casa. Simplemente no tenía cara. Ella ni siquiera preguntó qué pasó. Maxim le contó todo lo que era el motivo de su estado de ánimo. Y al final incluso rompió a llorar, y ahora, por primera vez desde su infancia, vio a su hijo llorar amargamente. Catherine se levantó y fue a la cocina. Por eso esta chica parecía tan familiar y alerta. Una joven volando. Entonces ella no se equivocó. Y ahora el destino de estos dos está en sus manos. Puede romper la suerte de la alondra como Lika una vez rompió la suya. Aunque Stasik luego se arrastró hacia ella, también hizo feliz a Lika con su hija. Pero ella, su secreto era más profundo y aterrador. Y de este secreto dependía todo. Caterina tenía muchas ganas de que Lida y Larisa sufrieran. En su opinión, se lo merecían. Recordó esos días y años en los que parecía que su propia alma estaba desgarrada en pequeñas partículas y ahora quería guardar silencio, pero Maxim no tiene la culpa de nada. Maxim no debería sufrir. Llama a tu Larisa y llámala aquí rápidamente. Maxim rara vez escuchó ese tono de su madre y, por lo tanto, no se atrevió a escuchar. Inmediatamente llamó a Laura, temiendo que ella no contestara el teléfono, pero ella lo tomó. No con valentía, pero ella lo aceptó. No. Preguntó la novia de Maxim en voz baja cuando él comenzó a invitarla a su casa. No, Max, no te imaginas lo mal que me siento. No tienes que arrastrar lo que no será, Maxim. Mi querido hermano Maxim. Pero al hombre le resultó tan fácil no derribar la mesa. Sospechaba que su madre no tendría prisa por llamar a Laura, a pesar de todas sus relaciones, y por eso siguió insistiendo, rogando y suplicando. Finalmente, Larisa suspiró profundamente, lloró y volvió a darse por vencida. Media hora después, la niña ya estaba parada en la esquina del pasillo.
Entonces estás no es el padre de Maxim. ¿Adivinó, o simplemente supo, entendió, sintió, no lo sé? Cuando empezó a salir con Lika, tu madre, significa que yo tuve una cita con Vasily en el acto. No una, sino varias veces. Y mucho después estábamos con estas. Le escribía estas que el niño había nacido de él y que él no lo sabía. Aquí ésta se movió en el tiempo, incluso consideró a Max como suyo. Nos casamos. Parece que lo crió, pero aún así me preguntó seriamente si realmente había dado a luz a su hijo. Yo, por supuesto, aseguré que sí, pero cualquier mujer descubrirá qué hacer con el tiempo. Una vez, en la tarjeta infantil de Maxim, vi una copia del certificado de nacimiento de estas, y estaba escrito en blanco y negro, un bebé desgastado. Entonces entendió todo y se fue con sus fines. Entonces no sois hermanos ni hermanas, nada de nada. Ve a tu boda, de lo contrario da miedo mirar a tu hijo. Y no me detengas, todo pasa en la vida, con el tiempo entenderás que tengo razón. La boda se celebró en el momento adecuado, exuberante y ruidosa. Primero en un café decente de la ciudad y luego en el pueblo cerca de la madre de Larisa. Cuando le dijeron el verdadero origen del yerno. Y luego se rió y comenzó a alegrarse alegremente por los jóvenes. Oh, Caterina, oh, bien hecho. Podría haber estado en silencio para que yo pudiera vengar a mi hija, pero no lo hizo. Es una mujer honesta, amable, buena. Llame a sus hijos para que me visiten en casa, compensaremos la vejez. Y luego se irán los nietos, tenemos en común. Ese será el tema de cualquier conversación. Luego, en nuestra juventud, éramos buenos amigos. Hasta el momento en que. Y ahora nosotros también lo estaremos. Larisa y Maxim no solo estaban felices. Los jóvenes pensaron que tenían derecho a la felicidad de su familia en una lucha difícil. Y ambos, sin duda, apreciaron la contribución que les brindó el bien común de mamá Maxim. Te llamaré mamá si no te importa. Justo antes de la boda. De lo contrario, podrías haber estado en silencio y entonces no veríamos la felicidad con Maxim. Muy agradecido contigo. Catherine ya vio que Maxim nacería como una niña decente, educada y trabajadora. No tenía ninguna duda de que la vida familiar entre los jóvenes también tendrá éxito. Bastaba con ver lo felices que estaban Laura y Max. Como literalmente brillaban cuando estaban uno al lado del otro.